Ok, muchachos, miren, ahora vamos a ver el segundo teorema de traslación. Este segundo teorema de traslación dice que si f de t es igual a una función trasladada multiplicada por la función escalón, entonces su transformada va a ser igual a e a la menos as f de s, donde f de s es la transformada de f de t. Ahorita lo voy a explicar, nada más un detalle. Fíjense aquí, la función escalón está multiplicada por una traslación, es decir, una función trasladada. Esta es la misma de A y es la misma que aparezca aquí, ¿sale? Aquí f de t es la f de t sin la traslación, ¿vale? Se analiza f de t sin la traslación, se visualiza cuál es la función, se le saca la transformada y es la que se incorpora en la expresión esa, ¿no? Y lo vamos a demostrar mediante los ejercicios que ya hicimos. Es decir, yo les mandé esta información, sacamos la transformada de una función definida por partes cuya gráfica era esta, ¿no? ¿Se acuerdan que aquella función definida por partes decía que la función valía 0 en el intervalo de 0 a 2pi y que a partir de 2pi se empezaba a comportar como el seno de t, de tal manera que se iba hasta el infinito? Entonces le saqué la transformada sumando la transformada de este intervalo más la transformada de este intervalo. Y ya hice las operaciones pertinentes, hice mis despejes, mis movimientos, y al final llegué a esta expresión, que la transformada de esta gráfica, de una función que se comporta de acuerdo a esta gráfica, era igual a e a la menos 2pi s sobre s cuadrada más 1. Bien. Eso es un valor que se sacó de acuerdo a la definición resolviendo las integrales. Ahora vamos a ver cómo la podemos convertir en una función para aplicarle el segundo teorema de traslación. Miren, esta gráfica de la función es la función seno desplazada 2pi hacia la derecha. Y ustedes saben que cuando la función seno o cuando la función la voy a desplazar hacia la derecha, le resto una constante a la variable. Cuando la sumo, se está desplazando hacia la izquierda. Cuando le resto, se desplaza a la derecha. Entonces, la función desplazada sería seno de t menos 2pi. De esa manera se especifica que la función empieza en 2pi y se va hasta el infinito. Pero para garantizar que su dominio ha sido restringido en que esto es igual a 0, es decir, que en el intervalo de 0 a 2pi la función vale 0 de acuerdo a la gráfica, entonces la multiplicamos por la función escalón. Entonces dice unitario t menos 2pi, o sea, está diciendo que el brinco o el movimiento empieza cuando t vale 2pi y se va a comportar como el seno de t, pero como desplazado es t menos 2pi. Entonces la función la tendríamos que expresar de esta manera, multiplicada por la función escalón con su desplazamiento. F de t entonces ya la tengo expresada como me lo dice el teorema. Fíjense cómo tengo menos 2pi y menos 2pi. Si la función que yo voy a evaluar no tiene esta condición, tengo que hacer mis operaciones pertinentes para llevarla a esta condición y poderle aplicar el teorema, ¿no? Entonces, como ya lo tengo así, reconozco que f de t es igual a u a la t menos 2pi por f de t menos a. Pero en este caso, f de t menos a es el seno de t menos 2pi. Entonces el teorema me dice que va a ser igual a e a la menos as, o sea, e a la menos 2pi s, como lo tengo yo aquí, multiplicada por la transformada f de s. Cuando f de s voy a sacar la transformada de f de t, es decir, la traslación. Entonces aquí dice f de s es igual a la transformada de f de t. F de t sin la traslación es el seno de t. Y la transformada del seno de t por fórmulas básicas yo sé que es 1 sobre s cuadrado más 1. Entonces, incorporando este valor aquí, pum, me queda que la transformada, habiendo aplicado el teorema de traslación, el segundo teorema de traslación, va a ser igual a e a la menos 2pi s por el f de s, que viene siendo 1 sobre s cuadrada, más 1. Entonces ya finalmente mi transformada va a ser igual a e a la menos 2pi s sobre s cuadrada más 1. Este resultado es el mismo que tengo yo aquí. Este lo saqué aplicando la definición, haciendo toda una hoja de operaciones, y aquí fue aplicando el segundo teorema de traslación. El segundo teorema de traslación precisamente lo que trata de hacer es evitar todas las operaciones que implica aplicar la definición. Es como un puente para brincar rápido a la solución y brincarnos todas las operaciones estas, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí ya con la primera gráfica, aplicando el primer teorema, ahí está el resultado. Bien.
De cualquier manera les mandé dos, de hecho les mandé tres, les mandé una tarea. Vamos a aplicar el teorema de traslación a las tres. Miren, el segundo problema era una función definida por partes que me decía que la función valía 0 en el intervalo de 0 a 1 y que a partir de 1 la función se comportaba como 2t menos 5, como lo tengo yo aquí. Y mi gráfica es esta, es decir, cuando t vale 1, entonces f de t vale menos 3, por eso la empiezo desde acá. ¿Se fijan? Si yo sustituyo el valor aquí, entonces me queda 2 por 1, me da 2, menos 5, me queda menos 3. Entonces la función empieza en menos 3, en f de t igual a menos 3, y se va siguiendo la función que dice esta expresión, ¿no? Hasta el infinito, no hay límite. Ok, entonces, si yo le expreso esta función primero como una función desplazada, yo tendría que decir f de t menos 1 va a ser igual a 2, t menos 1 menos 3, fíjense. 2 por menos 1 me queda menos 2. Menos 3 me da el menos 5 que yo tengo aquí. Es decir, al momento de expresarla, esta expresión se cambia a esta y es la misma. Pero esta es la función desplazada, es decir, a partir de aquí para acá me falta multiplicarla por la función escalón unitario para expresar que aquí vale 0. Entonces mi f de t ahora sí ya con la que yo voy a trabajar es unitario t menos 1 que multiplica a la función desplazada que es 2, a la vez multiplica t menos 1 menos 3. Ok, este factor lo multiplico por este y lo multiplico por este y me queda que mi f de t a la cual le voy a sacar la transformada aplicando el segundo teorema de traslación es 2 unitario t menos 1 por t menos 1, o sea esto, menos esto por esto. 3 unitario t menos 1. 3 unitario t, esa es la e, y el menos 1. Ahora, así como lo tengo, a esto le aplico el segundo teorema y aquí no, aquí le aplico la función escalón unitario. Ya vimos el teorema para saber cómo se resuelve esto. Bien, todo esto lo estoy haciendo tratando de llevarlo para aplicarle el segundo teorema de traslación y lo que corresponde en cuanto a la función escalón unitario. De todos modos, con las operaciones que yo les mandé, hice las integrales, integración por partes, hice mis movimientos y encontré que la solución es esta. Chequen su apunte y ahí vimos que la solución f de s es igual a 2, que multiplica a e a la menos s sobre s cuadrada menos 3e a la menos s sobre s. Es decir, aplicando mis teoremas debo llegar a esta solución. Esta solución, repito, la saqué aplicando la definición, las integrales en los intervalos dados y me dio esto. Bien, evaluando dentro de los límites que está dado. Entonces, yo tengo lo siguiente. Aquí aplico el segundo teorema, aquí aplico la función escalón. Bien, aplicando mi segundo teorema va a ser 2 porque es una constante. Entonces, esto unitario t menos 1 se convierte e a la menos 1 s. Es decir, a la menos 1s queda e a la menos s por el f de s. Y esta ya le aplico directamente a la función escalón, que es menos 3 e a la menos s sobre s. O sea, este resultado es de esto y eso viene de la función escalón. Ahora me falta determinar cuál es el f de s que tengo que poner aquí. Ok, aquí reconocemos que f de t es igual a t, ¿no? Porque aquí está desplazada, le quito el desplazamiento, me queda que f de t es igual a t. La f de s que necesito aquí es la transformada de t, que es 1 sobre s cuadrada. Incorporando esto aquí, pum, y haciendo mis operaciones, que me queda que la transformada de la función total ahora es igual a 2 e a la menos s sobre s cuadrada. Es decir, este f de s se convierte en s cuadrada en el denominador, menos 3 a la menos s sobre s. Si ustedes comparan esto, es el mismo resultado que tengo acá. O sea, aplicando el teorema, el segundo teorema de traslación, ahí está el resultado, y aplicando la definición, resolviendo las integrales con los límites dados, que dice esta gráfica, es este el resultado, es el mismo. Es una manera de verificar, pues, la validez del segundo teorema de traslación. Bien. Yo les mandé también una tarea para practicar estas ideas. Yo les di esta función definida por partes, igual, y les dije que sacaran la transformada de Laplace por medio de la definición de resolución de integrales y bla, bla, bla. Bien, yo espero que hayan hecho este procedimiento. Es decir, la función se comportaba como 0 en el intervalo de 0 a 2, es decir, 0 en el intervalo de 0 a 2, cerrado en 0, abierto en 2, como yo lo tengo aquí. Y con valores mayores que 2 hasta el infinito se comportaba como 2t más 1. Es decir, fíjense, cuando la función, cuando t vale 2,
que es en el punto donde lo estoy evaluando, f de t vale 2 por 2, son 4 más 1, 5, por eso lo empiezo desde acá. Y se va con una dirección hacia el infinito de acuerdo a esta fórmula, ¿no? Bien, la voy a resolver aplicando el segundo teorema de traslación. Como ustedes ven, el pizarrón pues no es muy amplio y es el más grande que conseguí para tenerlo en casa, entonces no puedo llenarlo de más operaciones, ya lo llené de operaciones, pues entonces si resuelvo las integrales, pues sí me gustaría hacerlo para que vieran cómo se hace, pero es más, esas se las voy a mandar en el assignment que les ponga mañana en Classroom, ¿no? Para que sepan y vean y comparen los resultados de lo que ustedes hicieron con lo que debió haber sido. Si hicieron todo bien y coincide con los resultados que yo les mandé, y sí que ahí vamos caminando bien sobre esta forma de enseñar ahora en línea, ¿no? Esta forma que, dicho sea de paso, exige mucho más esfuerzo tanto para ustedes como para mí. Para mí porque tengo que preparar videos, mandarles información y despejar dudas, y para ustedes porque tienen que apoyarse un poco en lo que hago aquí, y si aquí queda una duda, apoyarse en lo escrito y después investigar por ustedes mismos o preguntarme, pero la pregunta ya saben, la tienen que documentar, me la tienen que especificar y yo ya les doy una respuesta, ¿no? Bien, vamos. Como función desplazada, nosotros a esto le tengo que meter el desplazamiento, que es t-2, porque nuevamente la función se está desplazando hacia la derecha, ¿no? Entonces, pero me tiene que expresar esto mismo, de tal manera que al meter el desplazamiento aquí me queda 2 por 2, me da 4, negativo. Pero yo tengo nomás un 1, entonces menos 4 más 5 lo tengo que expresar, porque menos 4 más 5 me da esto. Es decir, esta función ya expresada con su desplazamiento es igual a esto. Es un detalle que ustedes tienen que cuidar de que no se les altere la función, porque si no van a incurrir en un error. O sea, es el primer aspecto que tienen que cuidar. Entonces ya tenemos que esto es igual a esto. Ahora la tenemos que multiplicar por la función escalón unitario para que me refleje esto. Entonces, ¿cómo? Pues simple y llanamente multiplicándolo por t-2, ¿no? Que es donde empieza el movimiento. Entonces se multiplica la función por toda la función desplazada, que me queda que es igual a 2 que multiplica t-2 más 5. ¿Vale? Ya no es el más 1, ¿no? El más 5 porque metí este menos 2, ya expliqué ahorita por qué. Bien, distribuyendo esto entre estos dos, me queda que es 2 unitario t-2 por t-2 más 5 unitario por t-2. Nuevamente similar a este procedimiento, esto le aplico la función escalón y a esto le aplico el segundo teorema de traslación. Y ya lo tengo, t-2, t-2, nomás que este es el unitario y esta es la función. Y esto va a ser igual a 2, que es una constante, que sigue como constante, e a la menos 2s, f de s. Ahora, ¿cuál es y aquí ya le aplico directamente la función escalón, que ustedes saben que es igual a 5e a la menos 2s sobre s. Entonces, ¿cuál es la f de s que estoy buscando? Pues la transformada de f de t. Y f de t en este caso es igual a t, ¿no? Como lo había puesto aquí. F de t es igual a t, f de s es igual a 1 sobre s cuadrado. O sea, estoy hablando de esta f de s. Entonces ya incluyendo este valor encontrado aquí, entonces ya me queda que la transformada de f de t, ojo, no es este f de t, es la f de t que estoy definiendo aquí en mi gráfica, es igual a 2e a la menos 2s sobre s cuadrada más 5e a la menos 2s sobre s. Este viene siendo el resultado al que ustedes debieron haber llegado aplicando las integrales. Como les digo, mi pizarrón es corto, no es muy amplio, no lo puedo resolver aquí, lo tendría que hacer en otro video, pero mejor se lo mando por escrito, para que ustedes ahí vean el procedimiento que yo hago, lo comparen con lo que ustedes hicieron, y si les sale igual que yo, que es lo que yo espero, quiere decir que ahí vamos. O sea, estamos acabando la tercera unidad, que es la transformada de Laplace. Es una unidad laboriosa, no es difícil, pero sí es medio confusa porque es la primera vez que ven estas cosas. Entonces, si lo logramos, quiere decir que caminamos bien, ¿sale? Bien, muchachos. Entonces decimos que f de t es igual a 2e a la menos 2s sobre s cuadrada más 5e a la menos 2s sobre s, y que esto coincide o debe de coincidir con el resultado que yo les digo. Bien, ahora, ¿cuál es la versión para la inversa? Porque esta es la transformada directa. Ahora hay que saber cuál es la expresión para la inversa. Entonces, si nosotros tenemos una función en donde identificamos e a la menos as por alguna otra función, entonces esta le podemos aplicar la inversa del teorema, aplicar el teorema en su versión inversa del segundo teorema de traslación. ¿Cómo? Sacamos esto como la multiplicación por
escalón unitario, es decir, U T menos A por la inversa de esta. Ahora, la inversa de esta, ustedes reconocen por fórmulas cuál es la que le corresponde, pero recuerden que al momento de multiplicarla por aquí y anunciarla como la f de t, esta debe de estar desplazada, ¿sale? Como lo hemos hecho, pues, es decir, siempre cuando estamos en la función escalón entramos desplazada, ¿no? Entonces aquí ustedes van a reconocer la función, obviamente la función en fórmulas básicas, pero al momento de expresarla como resultado, la tienen que expresar con el desplazamiento que indica este valor, ¿va? Entonces, ok, esa es la inversa, o la expresión de la inversa de este segundo teorema de traslación. Ahora yo dejo de tarea lo siguiente, miren, aplicar la inversa, considerando el teorema segundo de traslación, donde proceda de estas expresiones. Les mando 3. La primera dice, saquen la inversa de e a la menos 2 pi s sobre s cuadrada más 1, y luego saquen la inversa en la segunda, sacar la inversa de 2e a la menos s menos 3s e a la menos s sobre s cuadrada. El tercer ejercicio dice sacar la inversa de 2e a la menos 2s más 5s e a la menos 2s sobre s cuadrado. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la idea? Que con este razonamiento de aquí ustedes lleguen. Fíjense, ahí está expresada la función escalón, ya sea, y aquí hay una otra función, que quiere decir que aquí tenemos que aplicar primero u a la t menos 2 y 2pi, y luego ya expresar qué es lo que me queda, y a eso sacarle la inversa, y esa inversa expresarla, pero recuerden, desplazada. Aquí igual, aquí tenemos, pues hay que hacer algunas operaciones, identificar nuestras funciones. No a todo le vamos a aplicar la función, el segundo teorema de traslación. La otra va a ser, como son dos términos, la otra va a ser resuelta por medio de la inversa de la función escalón, que ya la expliqué, que ya la tengo. Esta se comporta igual. Chequen un poquito y van a ver que por ahí va. Bien, muchachos, con esto llegamos al fin de la tercera unidad. Cualquier duda me lo hacen saber. Espero que les haya servido y vamos dándolo. O sea, quisiera yo expresarles más, yo podría expresarles esto para que ya cerremos bien, pero pues no tengo pizarrón. Tendría que borrar algo del pizarrón para vida de poder avanzar un poquito más, pero desgraciadamente, como les dije, este es el pizarrón más grande que pude conseguir y lo tengo que estar llenando. No sé si se han fijado en los videos que les he mandado, he tratado de hacerlos sintetizados, es decir, en el menor tiempo posible, porque se maniobra mejor. Es decir, yo los subo más rápido al YouTube y se los mando, y ustedes pierden menos tiempo, perder entre comillas, en verlo. Pero en esta ocasión estoy haciendo un video también para la escuela, para la dirección de la escuela, y me están pidiendo que dure alrededor de los 20 minutos. Y me estoy esforzando porque dure, pero creo que no lo voy a lograr. Pero sí les quisiera decir a los señores de la escuela que es por cuestión de pizarrón. O sea, seguir desarrollando esto pues, no me implica ninguna dificultad hacerlo. Pues es la mera verdad. O sea, ya está explicado. Y hacerlo es por cuestiones de espacio, no por falta de capacidad, ni de tiempo, ni de conocimiento. Espero pues con esto haber cumplido el requisito que me piden, y para ustedes, muchachos, espero que esto sea útil. Ahí están todos los demás videos que les he subido, ya van como alrededor de 30 creo que les he subido, o a lo mejor un poquito menos porque llevo 40 y tantos videos subidos, pero algunos son en apoyo a estática, y allá también he subido varios, como unos 15. Entonces de los 40 y tantos menos los que he subido para allá, los demás han sido de ustedes, y esto que les sirva para el futuro también. Si cuando lleven energía de control y cosas por el estilo, ahí van a llevar la transformada de Laplace con aplicaciones, y el maestro que les dé esa clase va a considerar que esto ya es competencia previa, lo tienen que saber. Y yo ya se los enseñé, pero quedan los videos de antecedente para lo que se ofrezca. Quedamos. Bye.